Saludos, soy Rosa Maestro y estás escuchando Donde las palabras habitan. Un espacio de entrevistas donde el ocio y el saber van de la mano. Bienvenido y muchas gracias por estar en nuestro programa. Hola, buenos días. Durante esta primavera, tu compañía de teatro pone en escena la pieza Violencia Afectiva Suite en la fantástica Sala 9 Norte Teatro en el centro de Madrid. Esta obra expone ciertas situaciones en las que es imposible no sentirse identificado. ¿Cómo surgió la idea de esta obra, Delfín? Yo siempre he tenido un asombro hacia la violencia, pero especialmente la violencia que se manifiesta en un espacio que teóricamente es un espacio para la ternura. ¿Qué características adoptaría la violencia si la sociedad no estuviera dividida en el género masculino y femenino? Nosotros queríamos descubrir por qué lo que sirve para acercarnos a la felicidad nos acercaba al sufrimiento. Queríamos internarnos en el enigma de la violencia. Queríamos preguntarnos por qué cuando tratamos de cuidarnos a veces nos hacemos daño. ¿Cuál es el tema principal de la obra? Nosotros quisimos imaginar un experimento. El experimento consistía en pensar qué encontraríamos si fuese posible monitorizar desde un laboratorio cada uno de los momentos y las capas que atraviesa una relación. Por así decirlo, desde el flechazo fundacional hasta su acta de defunción, cuando ya está todo acabado. La idea era encontrar, si es que eso es posible, la explicación al derrumbe de nuestros proyectos afectivos, que es algo que todos hemos vivido. ¿Pero por qué? ¿En qué nos equivocamos? Y por eso decidimos poner a dos personajes que estaban siendo investigados por un equipo de científicos, sin que ellos lo supieran, de forma que nuestra científica o nuestra conferenciante que va guiando a los espectadores a través del experimento puede ir diciendo, bueno, pues aquí fue la primera vez que se faltaron al respeto. Aquí fue la primera vez que hubo una brusquedad innecesaria. Y así poco a poco poder delimitar cada paso en el camino de la destrucción de eso que todos pretendemos tener, que es una relación sana. ¿Cuál es el marco escénico de la obra? Hemos querido construir ese mundo imaginario con recursos muy sencillos. Una mesa, una silla, un biombo, pequeños elementos que nos llevan a eso que normalmente relacionamos con el hogar, con el espacio doméstico. Pero no hemos querido reconstruir con todos los detalles una habitación con el cuadrito que se cuelga con el pomo de la puerta, porque para nosotros lo importante era ver cada paso de los personajes en su camino desde la plenitud hasta el dolor. Pero no lo hemos querido hacer como una tragedia, Ojo que... No es un drama, claro, total. Claro, no, a la luz de lo que estoy diciendo puede parecer que estamos enfrentándonos a algo que va a ser puro llanto y tragedia y dolor. No, justamente lo hemos querido hacer desde un punto de vista muy al estilo de lo que haría un equipo de científicos, ¿no? Que dicen, bueno, pues aquí en esta conversación se transgredió el principio del respeto a lo que dice el otro. ¿Hasta qué punto una estructura social, familiar, religiosa es responsable de los actos violentos de un individuo aislado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Somos nosotros? ¿Es que llevamos dentro la semilla de la violencia? ¿Es que es algo inevitable en nosotros? ¿O formamos parte de una cultura, de una estructura, de una enseñanza, de una educación que nos lleva por un camino oscuro? ¿Quién planta esa semilla? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué en unos crece más y en otros no? ¿Por qué siempre se repiten ciertos patrones? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento somos incapaces de elegir el camino de no hacernos daño? ¿Es tan difícil? ¿Es inevitable? ¿Hay alguna posibilidad de que identifiquemos aquellos momentos en los que estamos pasando la línea? Por eso nos preguntamos si
si hay algo a nuestro alrededor que nos lleva por ahí. Por eso hablamos de un marco ideológico, de un marco social, educacional, incluso familiar. Se heredan a veces en la propia familia ciertos patrones de abuso, de injusticia, de explotación de unos miembros de la familia frente a otros. La obra es un viaje emocional sobre el poder en la pareja y sobre la violencia latente y presente que deriva en toxicidad y dependencia. Háblanos del fin didáctico comprometido de esta obra. El compromiso de esta obra tiene que ver con la visión individual de cada espectador, de cada espectadora. No podemos elaborar una teoría y ponerla en un libro que diga, bueno, hemos descubierto que finalmente el origen de la violencia se debe... Porque sobre eso ya hay muchos libros, muchos estudios, gente que sabe mucho más que nosotros. Nosotros hemos querido apelar al viaje emocional de cada espectador. Hemos hecho esta obra con la esperanza de que al salir del teatro, cada persona pueda reconocer o identificar si algo de lo que se ha visto en el escenario tiene que ver con su vida, tanto en un papel como en otro, porque en el escenario veremos personajes agredidos y personajes agresores. Todos hemos pasado por muchas situaciones, para bien o para mal, de las que hemos aprendido o no, pero creo que muchas de las situaciones que veremos en el escenario pueden resonarnos, pueden tener que ver con algo que hemos vivido. Y nuestro propósito, cuando hablamos de teatro comprometido, tiene que ver con despertar en nosotros mismos esa resonancia, porque nadie nos puede dar creemos que nadie nos puede dar desde un escenario una lección moral cerrada y perfecta en la que nos dicen tienes que hacer esto porque si no, luego la consecuencia será esta. Creemos que eso únicamente nos lo podemos decir nosotros mismos. Y para decírnoslo, a veces quizás puede ser útil verlo reflejado ahí fuera, en un escenario. Al ser una pareja de hombres, protagonizado por Raúl Sáez y Julián Salguero y narrada por María José Gil, nos revelas con más claridad que la violencia es inherente a la propia estructura de la pareja tal y como está inscrita en el sistema. ¿Amar es destruir? Amar es destruir si amamos de cierta manera. Amar es destruir si cuando somos protagonistas de nuestro amor seguimos un guión que no hemos escrito nosotros. Y creemos que sí, que amar es destruir cuando la palabra amor no nace del lugar del cuidado y del lugar de la consideración, sino que nace de una película que vimos, de algo que nos contaron, de un cuento que leímos de príncipes y princesas. Cuando la palabra amar nace de esos lugares, a veces amar es destruir. El tema que se plantea es muy debatido y nos da lugar a reflexionar. ¿Es una forma de acercarte al público? Para nosotros, una de las cosas más especiales y más emocionantes que nos está pasando cuando la gente sale del teatro es que nos dicen que les ha dado pie a tener una conversación en el bar o en su casa o de camino, de paseo. Pero no son pocas las ocasiones en las que espectadores, que incluso luego a veces lo han reflejado en las opiniones que escriben en la página web, ¿no? Y nos hablan de que la experiencia de haber visto esta obra luego se ha traducido en una conversación tomando una copa de vino, en una charla sobre lo que les está pasando a ellos. Es una obra que pone el foco sobre los vínculos y las relaciones afectivas. ¿Se pone más énfasis en la creación de empatía entre actor-espectador? ¿O se enfatiza la separación emocional y el acercamiento intelectual a la situación dramática? Esta es una cuestión maravillosa. O sea, de hecho, es uno de los ejes sobre los que gira gran parte de la dramaturgia a lo largo del siglo XX. Debemos plantear el teatro como un espacio de identificación donde yo me sumerjo en la aventura de los personajes y vivo con ellos sus emociones y lloro, río y comparto toda su aventura. O el teatro puede ser también un lugar donde yo observo, reflexiono, medito y entonces tengo que estar como un poco más distanciado y tengo que estar más en un lugar analítico. Bien, nosotros intentamos combinar ambas herramientas. Cuando nuestra conferenciante,
¿no? La que nos va guiando por la historia de los personajes, habla, esperamos y tratamos de que su discurso sea un discurso racional donde se analiza fríamente los motivos de lo que está pasando. Entonces ahí hablamos de un distanciamiento. Pero inmediatamente ella hace clic y enciende la pantalla y entonces en esa pantalla imaginaria, porque no es una pantalla verdadera, de repente vemos aparecer a los personajes que están siendo estudiados, Andrés y Marcos. Y entonces de repente vemos sus reproches, sus caricias, sus desencuentros, sus esperanzas. Y ahí nos parece bonito que el espectador, la espectadora, viaje con ellos, se identifique con ellos, se emocione con ellos. Estás continuamente en la expectativa, ¿verdad? Sí. Con ese método. ¿Hasta cuándo estáis en escena? Hemos empezado con nuestras representaciones en el mes de febrero. A la vista de la acogida del público y la crítica se prorrogó durante el mes de marzo. A la vista de que ha seguido teniendo buena acogida el trabajo, se ha vuelto a prorrogar durante este mes de abril. Y dependiendo de cómo vayan las cosas, tal vez prorroguemos nuevamente. Pero a día de hoy sabemos que la obra se sigue manteniendo en cartel durante el mes de abril, los viernes, a las 6:30, en 9 Norte. ¿Cuál consideras que es la importancia del teatro en este momento histórico? La importancia del teatro, no me queda más remedio que decir que la importancia del teatro, honestamente, creo que es la que le queramos dar, porque podemos vivir sin ir al teatro, podemos pasar por la vida sin poner un pie en un escenario o en una sala de butacas, y posiblemente pasemos por la vida y no pase nada y no lo echemos de menos. Es decir, que no es algo sin lo cual no se puede vivir y que dices, no, es que como no he ido al teatro me he muerto. No, seguramente no. Sin embargo, con la misma convicción, me atrevo a afirmar que si el teatro forma parte de nuestra vida, hoy y hace 100 años, y hace 2000 años, esa es la magia extraña, maravillosa, inexplicable del teatro, que esto que estamos haciendo nosotros lo hacían unos señores en Grecia hace 2500 años y se reunían cientos de personas en el teatro del Epidauro o en donde fuera y veían representaciones donde había sangre y llanto y dolor y risa. Hace 2500 años. El teatro nos ha acompañado siempre. ¿Y por qué está ahí? Pues quizás porque para algunas personas, pues es cierto que a lo mejor se puede vivir sin teatro, pero para algunas personas la aventura de la vida, la aventura de mirarnos a nosotros mismos, la aventura de mirar a los demás, que es precisamente lo que sucede cuando nos miramos a nosotros mismos, que aprendemos a mirar a los demás. Esa aventura de la vida tiene otra profundidad, tiene otro latido cuando lo pasamos por los personajes que habitan los escenarios, que somos nosotros. ¿Crees que debería cambiar nuestro modelo teatral o se ha adaptado bien? ¿Se ha adaptado bien? ¿Te refieres al tema que estamos tratando ahora del COVID? A la situación, la aventura en la que estamos. No sé qué fórmulas podría haber para enfrentarse a una realidad como esta desde el punto de vista del teatro. Sin embargo, sí sé algo, y es que el público sigue yendo al teatro. Las compañías siguen actuando. Entonces, creo que hay algo que no nos cansamos de repetir, y es que un teatro es un espacio seguro. No es un lugar donde estemos 200 personas gritándonos unos encima de otros a la cara. Un teatro es un lugar donde hay 40, 50, 100 personas sentadas en una butaca con una mascarilla. Y a varios metros de distancia hay unos intérpretes en un escenario. Es un lugar seguro. Tal vez es más seguro incluso que ir a comprar, qué sé yo. Quiero decir que el teatro es un lugar donde podemos estar protegidos si tomamos las medidas adecuadas. Entonces, no veo que el teatro deba ser una víctima de toda esta situación, porque precisamente quizás lo que necesitamos ahora es poder encontrar espacios para escaparnos de esta situación. Creo que el principal ejemplo de amor por el teatro lo está dando el público, que llena los teatros cada fin de semana. Nosotros estamos llenando. Sé por compañeros, compañeras, que los teatros se están llenando en todo Madrid y en otros lugares. Entonces creo que la principal política, la principal forma de sostener el teatro es la que está teniendo el público, acudir a las salas.
Describe tu quehacer teatral en 3 palabras, Delfín. Bueno, yo puedo hablar de lo que ha significado el teatro para mí y quizás, bueno, sí, en 3 palabras, pues yo podría hablar de resguardo, ¿no? Es como un resguardo de la intemperie de la vida, ¿no? Es como si que bajo la lluvia de la vida a veces es difícil entender nada, ¿no? Y de repente el teatro me sirve como ese espacio de resguardo, donde ver las cosas con otro ánimo, con otro temple. Una segunda palabra, reencuentro. Reencuentro. Creo que para mí el teatro es un lugar de reencuentro con mi mundo interior, con mis emociones, mis sentimientos, mis dudas, mis preguntas. Pero precisamente por ese motivo también es un lugar de reencuentro con los otros, porque mis preguntas, mis dudas, mis reflexiones tampoco serán muy distintas de las de los otros. Y una tercera palabra es simplemente alegría. Alegría por el día en el que el teatro se cruzó en mi vida. Alegría y agradecimiento porque pasará eso. ¿Algún comentario más que quieras añadir? Pues que es una maravilla compartir un domingo por la mañana con vosotras, hablando de teatro. Pues muchas gracias, Delfín, por haber estado aquí con nosotros y te deseamos mucha suerte y animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver tu obra. No se lo pierdan. Muchas gracias.